6 en adelante es una de mis favoritas pasajes que explica lo que logró hacer el sacrificio, la muerte, la crucifixión de Cristo. Y dice así Romanos capítulo 5, ¿todos listos? Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. No puedo sobreenfatizar esa parte. Léalo conmigo la letra negrita, que dice cuando, ¿qué? Éramos totalmente incapaces de salvarnos. Cristo en el momento preciso murió por nosotros pecadores. Yo continúo. Ahora bien, casi nadie se ofreciera a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos, ¿qué? Sí, no éramos buenos. Éramos totalmente incapaces de salvarnos. Qué raro que a la gente no se le prende el foco acerca de eso, que somos totalmente incapaces de salvarnos antes de entregarnos a Cristo, y después de entregarnos continuamos siendo incapaces de salvarnos. Tenemos que constantemente confiar en Cristo, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Ya. Verso 9. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios, ¿cómo? Por la sangre de Cristo. Cada vez que tú lees esa frase en el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo, está refiriéndose al sacrificio de Cristo. ¿Me explico? Es otra manera del Nuevo Testamento, ¿verdad?, de referirse a la muerte de Cristo, ¿verdad? Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios, por la sangre de Cristo, todos juntos, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida, ¿cómo? Por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a nuestros propios esfuerzos, a nuestra religiosidad. Nunca. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo. Diga conmigo, nos hizo. No nos hicimos, nos hizo amigos de Dios. ¡Wow! Aquí pudiéramos terminar. ¿Por qué no terminamos aquí? Hacemos una. Ok. ¿Y qué es esto que leí? Es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdame a compartirla con claridad. Más que todo, tú dijiste que el Espíritu Santo vendría para enseñarnos y revelarnos e iluminar nuestra mente para comprender todo esto, Señor. Así que en el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse. Ok, hoy ¿verdad? Estamos hablando acerca de, y esta semana empieza las tres lecciones por video, con su librito que acompaña la lección acerca de la pasión, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Repito otra vez que la palabra pasión se refiere a los sufrimientos del Señor Jesucristo, se refiere a las últimas 12 horas, ¿verdad? Últimas 12 horas de la vida de Jesús, la vida física de Jesús, ¿verdad?, antes de su crucifixión. Y este drama se lleva a cabo en 3 actos, básicamente: el juicio, la muerte y la resurrección. Y hoy vamos a ver los 3 actos: el juicio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Qué aprendemos acerca de qué nos enseña acerca de Dios? Porque si hay una cosa que Cristo vino a hacer, la Biblia dice claramente que de las varias cosas que Cristo vino a hacer era para revelarnos el carácter de Dios, para enseñarnos cómo Dios es.
Cristo repetidamente decía, el que me ve a mí, ve a Dios, ¿verdad? Él era Dios en forma humana. So, echemos un vistazo primero al juicio de Dios. El juicio nos muestra el propósito de Dios. Déjame decirte que fue el propósito de Jesús venir a la tierra para morir, para entregarse en sacrificio por nuestros pecados. No fue una coincidencia, no fue simplemente un accidente. Cristo no fue, no sé si se usa esta expresión en inglés, a veces se usa la expresión, you're a victim of circumstance. Eres víctima de las circunstancias. Y pudieras contarle una historia de una persona que me dijo, no, Juan, la razón que tú cambiaste tanto en cuanto a tu perspectiva del Evangelio es porque fuiste víctima de las circunstancias. Nada en nuestra vida nos hace víctimas de las circunstancias. La Biblia dice que los pasos del hombre justo o el que desea servir a Dios es ordenado por Dios. Todo obra para bien. Amén. ¿Están conmigo? A veces el diablo juega con tu mente. No, eres víctima. No, ¿qué víctima y que nada? Todo obra para bien. No solamente las cosas malas, buenas, pero también las cosas malas. Así que, ¿verdad? Todo lo que sucedió en la vida de Cristo no fue un accidente. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban orando después de la primera persecución que sufrieron? Capítulo 4 del libro de los Hechos. Y en la oración que ellos levantaron al Señor, usan una expresión que francamente no la entiendo bien. Pues ¿por qué está predicando, pastor, si no la entiende bien? Well, yo no entiendo a Dios muy bien, pero lo entiendo y lo comprendo lo suficientemente para entregar mi vida a Él. ¿Me explico? Pero dice, ya tengo 50 y pico años casado con Armida, ¿verdad? Ortega de García, o no sé si lo tengo al revés. Y todavía no la comprendo, francamente. Ustedes, perdón, no sé si... You don't feel offended, do you, baby? Ya les he contado cuántas veces vamos al mall y veo un vestido y digo, wow, Armida, you would look hot in that dress. Yeah, you know, okay. Dios, que es infinito, lo comprendo completamente. El apóstol Pablo dice, vemos como por un espejo oscuro. Pero lo comprendemos, ahora no malinterprete, pero lo comprendemos lo suficientemente bien para entregar nuestra vida en sus manos y saber que Él, ¿verdad?, nos salva. Así que, pero, la oración que hicieron los apóstoles, los discípulos cuando fueron perseguidos, dicen esto, todo lo que hicieron ya, porque está hablando de cómo Cristo fue entregado a Pilato y a Herodes y lo abusaron, lo crucificaron, lo asesinaron. Y dice, todo lo que le hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Eso no fue un accidente. El apóstol Pedro, no sé si se han fijado en 1 Pedro capítulo 1, él menciona que nosotros hemos sido rescatados no por oro y plata, sino por la preciosa sangre de Jesucristo, como un cordero inmolado, perfecto, santo y perfecto, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pedro, Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes que comenzara el mundo. Yo no comprendo todo eso, pero lo que sí comprendo es que lo que le sucedió a Cristo no fue un accidente, sino fue con el plan de Dios con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿verdad? A veces ha habido mucha controversia sobre quién mató a Jesucristo. No sé si se acuerdan que cuando salió la película La Pasión del Cristo, hubo unos argumentos, ¿verdad?, averiguados públicos en las noticias, ¿verdad?, ¿quién mató a Cristo? Fueron los judíos, fueron los romanos, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Sabes que al fin y al cabo quién es culpable por la muerte de Cristo? La persona que ocupa tus zapatos. Cada uno de nosotros fueron nuestros pecados que causó la muerte del Señor Jesucristo. Cristo mismo dijo en Juan 10:18, lo que ningún ser humano pudo decir o puede decir, nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera,
¿verdad? ¿Cuántas veces no trataron de matar a Jesús? ¿Verdad? Y no lo mataron porque no era el tiempo, porque él no quería todavía entregarse, ¿verdad? Para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre, ¿verdad? Así que Cristo básicamente vino por un propósito, para dar su vida por nosotros, para salvarnos. En Juan capítulo 12, versículo 47, Cristo dijo, no vine a juzgar el mundo. Varias veces lo dijo. No vine a condenar el mundo. ¿Sabes por qué no vino a condenar el mundo? Porque el mundo ya estaba condenado. Todos sin Cristo estamos condenados. No sé si ustedes comprenden esto, pero la Biblia claramente enseña que mientras nosotros no confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador y lo recibimos en nuestra vida, y le entregamos el control, básicamente el control de nuestra vida. La Biblia dice que nosotros estamos bajo la ira de Dios. Y no siempre se enfada, Dios te ama, no importa, Dios te ama. Sí, Dios nos ama. Pero a la misma vez, nosotros, ¿verdad? Estamos bajo la ira de Dios. Así que él dijo, no vine a juzgar al mundo, sino vine a salvarlo. Ha habido muchos juicios que han cautivado la atención nacional. Últimamente, no sé cuántos pusieron atención al juicio que se llevó a cabo con el mentado Chapo, ¿verdad? El Chapo, ¿qué va a pasar con el chaparrillo del Chapo? ¿Verdad? Y ha habido otros juicios aquí, no sé cuántos pusieron atención hace muchos años, el juicio de O.J. Simpson, ¿verdad? Que tenía el guante, que tenía sangre, but if it doesn't fit, you must acquit, you know. Total, y así diferentes juicios que ha habido. Pero déjame decirte, ninguno compara con el circo, con la farsa de juicio al cual Jesús fue sometido. Por un periodo de unas 8 horas, Jesucristo pasó por 6 diferentes juicios. Primero a Pilato, primero a los líderes de los judíos, a líderes de la religión judía, y luego a Herodes, y luego a Pilato otra vez, y luego a Herodes. Hubo como 6 juicios, pero a pesar de todos estos juicios, ninguno no hallaron razón para condenarlo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Pilato al fin y al cabo, exasperado, ¿verdad? Desesperado, se lavó las manos, ¿verdad? No veo ningún mal con este hombre. Y al fin y al cabo solo pudieron probar una acusación. ¿Y cuál fue esta acusación? Este hombre reclama ser el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo de Dios. Marcos 14, versículos 61 al 64, dice la Biblia que Jesús, en frente de toda acusación, se quedó callado y no contestaba nada. Entonces el sumo sacerdote pregunta, ¿eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito, verdad? Y él respondió, sí, lo soy. ¿Cómo respondió el sacerdote, verdad? ¿Para qué necesitamos más testigos? Trajeron toda clase de diferentes testigos con sus falsos testimonios, falsas acusaciones contra Cristo, ¿verdad? Y él responde, ¿para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, ustedes han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos ellos lo condenaron como digno de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Al fin y al cabo, escuche bien, Cristo no fue muerto, ¿verdad? Él no murió como un mártir. Hay un canto que me gusta en inglés, pero no me gusta en español. En inglés dice, ¿verdad? How does it say? No lo tengo escrito, okay, so forget it. You know. En español dice, en Jesucristo, mártir de paz. ¿Están conmigo? Cristo no fue un mártir. Un mártir es un hombre que le quita la vida por sus creencias. Cristo no murió por sus creencias. Cristo murió porque era el plan de Dios que Él muriera como un sacrificio por nuestros pecados. ¿Dicen amén? Amén. Hijo de Dios. ¿Qué piensas? ¿Qué se viene a la mente? Muchas veces cuando decimos, y yo acostumbro repetir el hecho que, la Biblia enseña que Cristo reclamó ser Dios en forma de hombre, ¿verdad? Repetidamente, Él habla de, yo bajé del cielo, ¿verdad? El que me ve a mí ve al Padre. Horas antes de morir en la cruz, ¿verdad? Él estaba hablando del Padre. Paréceme que fue Felipe que le preguntó, tanto que hablas del Padre, muéstranos el Padre y nos basta. Y Cristo dijo, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no fue nomás una vez que lo dijo.
Lo decía repetidamente. Y cuando a veces hay gente que me ha dicho, pastor, ok. Y se me hace que está exagerando, o a lo menos me insinúa que estoy exagerando. Usted dice que Jesús es Dios, pero yo pensaba que era el Hijo de Dios. ¿Se fijan lo que implica esa expresión? Están insinuando o implicando que ser hijo de Dios es una posición, ¿verdad?, inferior al Padre. Pero la gente que escuchaba a Jesucristo decir, mi Padre es Dios, o que yo soy hijo de Dios, o algo por el estilo, ellos lo comprendían de esta manera, que Cristo se estaba haciendo igual, o estaba reclamando ser igual a Dios. Por ejemplo, rápidamente, ¿verdad? En una ocasión, paréceme que Cristo sanó a quién. Un hombre paralítico. Un hombre paralítico porque estaba en su cama pidiendo limosna. Cristo lo sanó instantáneamente. No sé cuántos años, 30 y pico años había estado paralizado, tal que Cristo lo sana. Entonces le dice, levanta tu cama y vete a la casa. Y el hombre, pues, aleluya, levanta su cama y se va. Pero el día sábado, en el día sábado levantar una cama era un delito digno de muerte. Los líderes religiosos lo vieron y le dicen, ¡Ey! Tú estás peligrando, ¿verdad? ¿Por qué estás cargando tu cama? Es que el hombre que me sanó me dijo, ¿verdad?, que levantara mi cama y la llevara a la casa. ¿Y quién te sanó? Jesús, un hombre que se encuentra con Jesús. Y ¿verdad?, lo quieren apedrear. Cristo dice, yo nomás estoy haciendo, le estoy cambiando un poquito las palabras, ¿verdad? Yo nomás hice lo que el Padre me dijo que hiciera. Es tu Padre. Y dice la Biblia que cuando Él usó esa expresión, refiriéndose a su Padre, no como nosotros, todos somos hijos de Dios espiritualmente. Cristo fue hijo de Dios físicamente. ¿Están conmigo? ¿Se acuerdan cuando la Virgen preguntó, verdad? Cuando el ángel, ¿quién? Gabriel, Miguel, whatever. No, era Gabriel, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? Estás embarazada. ¿Y cómo es posible? No he estado con varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Amén. Y verdad, y el santo ser que nacerá, el único hombre desde Adán que se pudo decir el santo ser. Yo sé que tú crees que tus hijos son santos, nomás como por un mes o 2 meses, y cuando te tienen despiertos toda la noche ya no los crees tan santos, ¿verdad? ¿Verdad? Y cuando te tiran la comida a veces, ¿qué pasó con, anyway, whatever. Pero el ángel dice de Jesús, el santo ser que nacerá de ti, ¿verdad?, será llamado Hijo de Dios. Y los judíos comprendieron esto, ¿verdad? Y por eso dijeron, los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios, su propio Padre, con lo que Él mismo se hacía, ¿qué? Igual a Dios. ¿Me están comprendiendo? Ellos comprendieron que Él se hacía igual a Dios. Cuando Él dijo, el Padre y yo somos uno, otra vez lo quisieron apedrear. ¿Por qué me apedrean? Por los milagros que he hecho. No te estamos apedreando por todos los milagros que has hecho, sino porque tú, siendo mero hombre, afirmas ser Dios. Cristo murió por una razón, por su reclamo de ser Dios. Amén. Algo asombroso. Y no quiero tomar mucho tiempo con esto, pero nomás fíjense que cuando Cristo, ¿verdad? Ya puedes quitar eso. ¿Verdad? Cuando Cristo lo querían apedrear, Él no decía, no me están comprendiendo bien lo que quiero decir acerca de que soy hijo. No, a lo contrario, como dicen en inglés, le echaba como más leña a la lumbre, ¿verdad? ¿Verdad? Así que muchas veces gente, ¿verdad?, suele decir, estoy preparado para aceptar a Jesús como un gran maestro. Es más, el miércoles comenzamos nuestra primera reunión y alguien mencionó, ¿verdad?, que gente a veces suele decir, oye, quiero decirles que me gocé tanto con esa reunión. Preguntas inteligentes, preguntas provocativas, preguntas que no supe la respuesta. No, más o menos, ¿verdad? Pero mi esposa me está diciendo, la estás haciendo muy larga. Yo no la estoy haciendo larga, estos cuates
Estos muchachos me siguen preguntando, les voy a contestar. Anyway, total que, pero se mencionó el hecho que a veces gente dice, pues estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, un gran profeta, pero no acepto sus afirmaciones de que era Dios. Piénsalo por un momento, y verdad que les dije, piénselo bien. Un hombre que reclama ser un hombre que lo consideramos un gran maestro moral, no dijera las cosas que dijo Jesucristo. Algunos de ustedes han venido a mí y me han dicho, pastor, usted es un buen maestro de las Sagradas Escrituras. Aunque a veces insinúan con todas sus broncas, ¿verdad? Pero a lo menos tal vez tú me consideras un buen predicador, un buen maestro de las Escrituras. Pero ¿qué si yo te dijera, el que me ve a mí, ve al Padre? ¿Qué si yo dijera, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Verdad? Tú dijeras, ya se le acabó ¡fuera! Como dicen los tejanos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo? Apelar. Estoy seguro que apelado, pero el punto es que si alguien dice ser Dios, solo tienes 3 opciones acerca de cómo lo estimas. O es un lunático, un loco, o, ¿verdad? Porque uno puede ir a un manicomio y ver gente, ahí, yo soy Napoleón, yo soy, diferentes cosas que me hizo claramente. Si Cristo dijo ser Dios, o estaba loco, era un lunático, o opción número 2, o es un mentiroso, un gran engañador, o número 3, es la verdad. Él es quien él reclama ser. ¿Y por qué creo que Jesús es Dios? Porque Él hizo algo que ningún otro ser humano, ningún otro líder de religión ha hecho. Él resucitó de los muertos. Amén. Eso ahí descansa, ¿verdad? La veracidad, la realidad del cristianismo y el reclamo de Cristo. Si Jesús de Nazaret se hubiera quedado en la tumba, ¿verdad? Entonces no estuviéramos aquí esta mañana. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1:4, fíjese lo que dice Romanos 1:4, quedó demostrado, léalo conmigo, porque algunos se me están durmiendo. 1, 2, 3, quedó demostrado que era el Hijo de Dios, ¿cuándo? Cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, ¿nuestro qué? Nuestro Señor. ¿No te has fijado que la gente no se ofende, sea en las escuelas públicas o en noticieros, lo que sea? Nunca se ofenden por las enseñanzas de Mahoma, ¿verdad? Es más, ¿cuántos han leído varios artículos que a través de los Estados Unidos se está enseñando los principios y la religión, ¿verdad? Musulmán o islam en las escuelas públicas? Nadie se ofende, ningún noticiero la separación de la religión y el Estado federal, nadie. Pero el momento que se menciona a Jesucristo, como que wow, ¿verdad? Salen las uñas, ¿verdad que sí? ¿Verdad? ¿Y por qué? Ponte a pensar, ¿qué es el problema? El problema es que Mahoma, ¿verdad? Mahoma, ya. Porque en español es Mohammed, y en español tengo que acordarme que es Mahoma. En inglés está al revés, obviamente, pero el punto es, ellos nunca reclamaron ser salvadores. Ellos nunca, Confucio, Buda, nunca reclamó ser el Salvador, nunca reclamó ser la verdad, menos reclamaron ser Dios. Jesucristo reclamó todo eso. ¿Y qué pasa cuando uno comienza a pensar que Jesucristo es Dios? Demanda hacer una decisión. Amén. Se pone la raya en el suelo y verdad, no puede ser neutral. Fíjate cómo la gente, fíjate lo que hicieron los líderes de la religión judía. No podían tolerar el hecho que él reclamaba ser Dios. ¿Y qué hicieron? Lo crucificaron. Y básicamente es lo que la gente hoy en día hace. O estás contra Jesús o estás por Jesús, pero no puedes ser neutral, ¿verdad? Cristo dijo, el que no está conmigo,
a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¿Lo ves? Léalo conmigo para que, a ver, que nos grabe un poquito, ¿verdad? El que no está, 1, 2, 3. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Espero que tú estés preguntándote esta mañana. Estoy en favor de, y no nomás en favor de Cristo, nomás decir, yo creo que fue un buen maestro, él es mi inspiración, es mi modelo, es mi ejemplo. Eso no te salva. ¿Qué es lo que te salva? Dijo el apóstol Pablo en Romanos 10:9 y a 10:9, ¿verdad? Si confiesas, si dices con tu boca que Jesucristo es ¿qué? Señor, serás salvo. Amén. Esa decisión de entregarte y colocarte bajo el control del Señor Jesucristo. No estoy hablando de vivir una vida perfecta, pero colocarte bajo el control del Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Amén. Porque miren, la Biblia dice que el diablo cree que Dios es uno. Pero nomás decir, hermano, ¿qué piensa? ¿Que soy ateo? Yo creo en un creador. Creer en un creador no es lo que te salva. El diablo sabe, la Biblia dice claramente, crees que Dios es uno. Bien haces. También Satanás cree que Dios es uno y tiembla. Así que, ¿eso qué es el punto? Nomás creer en la existencia de Dios no es lo que te gana o te hace merecedor del favor de Dios. Es decir, ese Dios tomó cuerpo humano, vino al planeta Tierra, murió por mis pecados, así que Él merece que yo le entregue el control de mi vida y sea Señor. Hazlo esta mañana. ¿Qué puedo decir? Pregúntate, cada persona aquí o está en oposición a Cristo o, ¿verdad?, ha recibido a Cristo. Pero un día dice la Biblia que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es Señor. ¿Está conmigo? Tarde como temprano. Pero cuando llegue ese día del último juicio será demasiadamente tarde. Hasta el diablo un día va a decir forzadamente, Jesús es Señor. Lee el último libro del Apocalipsis donde se cuenta lo que va a suceder en los últimos 7 años de la historia del planeta Tierra. Eventualmente Satanás y todos sus demonios se van a someter a Jesús, pero será muy tarde. Amén. Hazlo ahorita, lo más pronto que es posible. Gloria a Dios. En segundo lugar, la muerte de Jesús nos muestra la pasión de Dios. Lo que estoy diciendo es que muestra el amor de Dios. Como ya leímos, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Cada vez que tú ves esa palabra por, dígalo conmigo, por nosotros pecadores, quiere decir que en otras palabras, Él sufrió el castigo que nosotros merecemos. Él tomó nuestro lugar. Él murió como nuestro sustituto. Tomó nuestro lugar, ¿verdad? Así que, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, ¿verdad? Cristo fue condenado. Y no voy a tomar mucho tiempo describiendo, ¿verdad?, los sufrimientos de Cristo. Yo creo que todos nosotros hemos visto la película La Pasión del Cristo. Y me estaba diciendo a Marco esta mañana antes que, que a veces algunos de ustedes, y tienen razón, que sus hijos han visto las escenas que se enseñaron en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y que ha impactado tal vez negativamente a los niños, los asusta, me imagino. Pero saben que yo soy un adulto y yo creo que he visto esa película ya muchas veces. La semana pasada lo vi otra vez. Wow, y es difícil ver, ¿verdad? Casi todas las películas cristianas, no sé cuántos se acuerdan cuando enseñábamos la película Lucas,
Y ahí, well, si no se acuerdan, pero siempre tienen a Cristo unas cuantas gotitas de sangre, ay, ¿me entienden? Y unos cuantos latigazos que le daban. Pero hermanos, en los sufrimientos de Jesús, en nuestra reunión, les dije al grupo, ¿verdad? Pues les iba a enseñar la parte de la película de los sufrimientos. Y Mauro dijo, wow, no sé si puedo tolerar eso, pastor. Y tiene razón, porque yo viéndola la semana antes, ay, volteaba, pero ¿saben qué, hermanos? Es muy posible que esa película, ni esa, le hace justicia a todos los sufrimientos. Le pedí a Marco que me hiciera un video corto nomás de sus sufrimientos, si lo pueden pasar nomás para ver si nos... ¿Pueden apagar las luces, por favor? Hace unos años, tal vez algunos de ustedes se acuerdan que hace como unos 10 años que sufrí o experimenté una cirugía craneal. Mi seso comenzó un derrame de sangre, y cuando al fin los médicos lo detectaron por un CT scan, había como casi una pulgada de sangre en mi lado derecho de mi cráneo, que está empujando los sesos a mi derecha. Y no sentía dolor todo el día, pero ya cuando llegaba como el mediodía, oh hermanos, casi era intolerable. El punto es que me tuvieron que abrir el cráneo, casi como una puerta, Es más, meses después, por la tele, vi una cirugía semejante a la mía y me quedé, lamentable no la grabé, pero cortaron aquí, porque aquí la parte de nuestro cráneo es como una bisagra que lo cortan así y lo pueden abrir. Y sacaron todo, dicen que la sangre se había acumulado, era como petróleo, como aceite negro, Anyway, dicen que me estaba muriendo, y varias veces, yo no sentía que me estaba muriendo, nunca tuve temor de morir. Eso sí, que no tenía miedo nomás. Ok. En la mañana me hicieron la cirugía, en la tarde vinieron y experimenté un dolor que nunca he experimentado en toda mi vida. Me pusieron como una media docena o más de grapas en la cortada. Yo había oído. Y me acuerdo que la enfermera me agarró de la mano. Y luego, ¡pum! ¡Pum! ¡Oh, my God, hermanos! Cuando esas grapas penetraron mi cráneo, es inimaginable el dolor que sentí. Cuando fui meses después para que sacara las grapas, le dije, a mí no me van a tocar. Solo que me pongan alguna, ¿cómo se llama? Anestesia. Yeah, I don't see how it was so stupid. Ahora me da vergüenza que la primer grapa, hasta aquí. Noquéenme, duérmanme, háganme algo, pero, ¿me entiendes? But you can't imagine the excruciating pain.
Estoy diciendo esto, que uno ve lo que Cristo sufrió. Y lo que yo sufrí era, hermanos, unas grapitas delgaditas, imagínate. Los latigazos que le dieron con una cuerda que tenía un látigo de 9 cuerdas, que tenía clavos y vidrio, no vidrio, pero piedras y fierro filoso. Y hermanos, molían la espalda, lo detrás de las piernas. Con razón el profeta Isaías dijo, molido por nuestros pecados. Eso no fue una exageración, hermanos. Solo se les permitía 39 latigazos, porque ya llegando a los 39, 40, muchos de los hombres morían, ¿verdad? Y no se acuerdan, y la razón que Pilato lo mandó a ser azotado es porque él sabía que Jesús de Nazaret era inocente. Así que lo mandó azotar nomás para, a ver si eso satisfacía lo que la gente quería, que lo crucificaran. Y lamentablemente se acuerdan que aún trajo un homicida, ¿cómo se llama? Barrabás. Es costumbre que en esta Pascua un culpable sea librado. ¿A quién quieren librar? ¿A Barrabás o a Jesús? E increíblemente, Barrabás, ¿verdad? Y algo terrible, algo. Y eso quiero terminar con esto, nomás diciendo esta pregunta: ¿por qué Jesús tuvo que morir en mi lugar? ¿Verdad? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en mi lugar? A ver, aquí estoy en la parte, la muerte de Jesús, número 2, muestra la pasión y el amor. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en mi lugar? Si quieres abrir a tu bosquejo, la página sería la página, ¿verdad? ¿Por qué no podía Dios perdonar sin la muerte física de Cristo en mi lugar? Muchas veces no se trata con esta pregunta. Aún cuando vi la película dije, mucha gente va a salir de aquí y decir, ok, ¿por qué tuvo que? Es más, piénsalo de esta, también yo pensé de esto. Todos los hombres sufrían, que eran condenados a la crucifixión, sufrían lo que Jesucristo sufrió. ¿No piensas que con Cristo le usaron unos clavos más grandes o un látigo más pesado? Todos los hombres que eran condenados a crucifixión sufrían como sufrió Jesús. Pero ¿qué es la diferencia? Ellos merecían morir. Aún uno de los criminales que murió a su lado dijo, nosotros hemos pecado, merecemos morir. Pero aquí tenemos al hombre único, ser humano, hijo de Dios, el único hombre que vivió una vida perfecta, sin pecado. ¿Están conmigo? Una vida santa. Y que no mereció morir de la forma que murió, ¿verdad? Generalmente se recalca el hecho que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y es absolutamente correcto, murió por nuestros pecados. Es bíblico, es correcto. Pero hay algo igualmente importante de por qué Cristo tuvo que ser ofrecido como un sacrificio. Hay una expresión que usa el apóstol Pablo al final de su explicación de la muerte de Jesús. Allá abajo en lo que se está proyectando, ¿verdad? Que dice así el verso, léalo conmigo. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. ¿Para qué? Para así demostrar su justicia. Léalo otra vez. Para demostrar su justicia. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con esto? Quiso decir, en otras palabras, que para perdonarnos Dios tiene que actuar, ¿verdad? Perfectamente conforme a su justicia. Él no puede absolver al culpable nomás por decreto. No sé si me están... porque gente pregunta, pues ¿por qué Dios no puede perdonarme así como yo perdono a mis hijos? Quebran un plato, qué sé yo, chocan el carro. Ok, los perdono. Pero ponte a pensar acerca de perdón. Perdón siempre requiere sacrificio. Dígalo conmigo. Perdón siempre requiere sacrificio.
Si tú sales hoy y uno de los hermanos choca tu carro, pero son cristianos, aleluya. Y tú le dices al hermano, hoy somos hermanos en Cristo, te perdono. Sí, pero ¿a quién le va a costar la reparación? ¿Verdad? Alguien tiene que pagar por la reparación. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? O si alguien te ofende profundamente, habla de ti, qué sé yo, casi trata de arruinar tu reputación, arruinar tu nombre, pero tú le dices, te perdono. ¿Verdad? Él sale libre, pero tú no sales tan libre. Porque ¿qué tienes que hacer tú? Hasta cierto punto tú tienes que cargar ese duelo, ¿qué es la palabra que debo de usar? Esa herida, right? Tú decides, yo voy a cargar esta herida hasta que sea necesario. ¿Están conmigo? Alguien tiene que pagar. Lo mismo con Dios. ¿Están conmigo? ¿Verdad? La Biblia, en otras palabras, Dios no perdona arbitrariamente. Es decir, siendo absolutamente justo, Dios no puede perdonar simplemente pasando por alto los pecados. En inglés dicen, ¿verdad? Lo echamos bajo la alfombra. No. Dios no puede echar pecados simplemente bajo la alfombra, como dicen a lo menos en inglés. Todo lo que Dios hace, lo hace en conformidad a su justicia, como dice este verso, siendo justo, ¿verdad? Él tiene que obrar con justicia. Piénsalo de esta manera, otro ejemplo y ya más o menos termina. Cada vez que pecamos, incurrimos una deuda, digan deuda. Cada vez que pecas, tú y yo incurrimos una deuda para con Dios. Es decir, nos hacemos merecedores de un castigo. Igual como cuando violamos una ley del tránsito, right? La policía te para. Me acuerdo hace muchos años, hace como 30 años, tenía un BMW del último modelo que apenas habían comenzado a vender aquí. Me paró una policía porque estaba caminando rápido, pero cuando ve mi carro dice, yo nunca he visto este modelo, y se quedó tan apantallado con el BMW que no me dio ticket. Pero eso no pasa con Dios. Dios no se queda impresionado contigo y porque eres religioso. ¿Está conmigo? Cada vez que incurres una deuda, tienes que pagar, o tú la pagas o alguien va y la paga por ti, ¿verdad? Lo mismo sucede para con Dios y con la justicia de Dios, ¿verdad? Y la Biblia dice que tu cuenta, y no sé si ustedes han de comprender que en el cielo Dios está manteniendo una cuenta. ¿Se acuerdan de ese verso? Uno de mis favoritos, parece que es el Salmo 32, y Pablo lo cita en Romanos capítulo 4. No me acuerdo todo lo verdad. Bienaventurado a quien Dios no inculpa el pecado. Bienaventurado el hombre a quien no le cuenta o pone en su cuenta el pecado. ¿Qué está diciendo David? Está diciendo que todos tenemos una cuenta en el cielo. Y cada vez que pecamos, esa cuenta está creciendo. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 2. Pero eres terco. Y yo sé que yo no soy terco. Pero eres terco y niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando, dígalo conmigo, acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. ¿Cómo nos va a juzgar Dios? Según lo que haya hecho. Pero ¿sabes qué? Hay dos opciones. En el último día del juicio, tú puedes ser juzgado según lo que hayas hecho. O la buena noticia, serás juzgado según lo que Cristo hizo. ¿Ves la diferencia? En otras palabras, cuando tú llegas a confiar en Cristo, tu cita con ese último juicio es anulada. La buena noticia es que Dios nos ama, así que se hizo hombre,
¿verdad? En la persona de Jesucristo para pagar nuestra deuda de pecado. Perdone que la estoy diciendo tan larga, pero déjame leerte este último versículo, no sé si está en la pantalla, no sé si lo puedo ver bien, pero dice así: Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. ¿Cuántos los pecados nos perdona Dios? Todos los pecados. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa ¿qué? Deuda que nos era adverso. ¿Cómo? Clavándola en la deuda. Todos díganlo otra vez, deuda. ¿Cómo aprendieron ustedes el Padre Nuestro? No sé si me lo acuerdo todo bien porque lo he aprendido de diferentes maneras, pero el verso que dice, perdónanos nuestras deudas. ¿Ve la idea? Deuda. Imagínate después de vivir, imagínate la deuda que yo tuviera. Yo ya tengo... No, ya, estás exagerando, ya. Que hubieras dicho 60, 65, pero ya cumplí 75 años de vida. La Biblia dice que nosotros pecamos todos los días de una forma u otra, violamos la ley, sea en pensamiento o sea en acción. Right, no voy a entrar en eso. Imagínate los miles y miles y miles, la acumulación de pecados y deudas que tengo para con Dios. Pero cuando tú veas la película del sufrimiento de Cristo, ¿sabes lo que estás viendo tú? Estás viendo a Jesús, estás viendo, número uno, el odio. La cruz demuestra el amor de Dios, pero a la misma vez manifiesta el odio, la repugnancia que Dios tiene hacia el pecado. A veces nosotros nos reímos de nuestro pasado. Sí, ¿te acuerdas cuando nos tomábamos esas virongotas? ¿Te acuerdas me acuerdo una vez escuché un testimonio, ¿te acuerdas cuando nos fumábamos unas marihuanas como el tamaño de un baseball bat? Ve un poquito de la pasión y vas a ver que Dios no se ríe con nuestro pecado. Eso es lo que le costó, ¿verdad? Para pagar nuestra deuda de pecado. ¿Cuáles eran las últimas palabras? ¿Qué fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Dice que Él dijo, consumado es, y luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y esa palabra consumado es significa pagado totalmente. Pagado. Qué suave se siente cuando haces el último pago, ¿verdad? De tu carro, aunque está todo chocado ya, pero, es tuyo. ¿Te acuerdas cuando pagamos la deuda de la remodelación de la casa, hermano? Antes, hermanos, cada vez que... Ustedes saben que a mí me encanta ir al mall, pero, híjole, no siempre compraba lo que quería. Ahora voy al mall. No, porque tengo a mi esposa a mi lado y siempre me dice, no lo necesitas. Lo que sí necesitas es el perdón de Dios. Y te animo esta mañana, tarde, que pongas tú. Rápidamente, a la última página, ¿cómo debo responder al sacrificio de Cristo por mí? Número 1, voy a ser rápido. ¿Están conmigo? Rápidamente. Vayan a la última hoja, yo creo que va a salir en la pantalla. Número 1, ¿cómo de responder? Cuando yo veo el sacrificio de Cristo por mí, debería amar a Cristo y vivir por Él. Fíjate lo que dijo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Nomás un verso, 2 Corintios 5, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó. ¿Para quién debemos de vivir? Esa es la lucha de toda la vida, ¿amén? Yo quiero vivir para mí. Y uno tiene que decidir, todos los días. Número 2, debería odiar el pecado y dedicarme a hacer el bien. Yo sé que a veces no enfatizamos esto mucho, pero fíjate lo que Pablo dice, Él se entregó por nosotros, ¿para qué? Rescatarnos de toda maldad, purificar para sí un pueblo elegido, dedicado, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Dedicado a hacer el
bien. Número 3, compartir el mensaje de Cristo con los demás. La Biblia dice que por el hecho que Cristo nos salvó y somos nuevas criaturas, que Él nos ha hecho a nosotros, ¿verdad?, embajadores de Cristo. Nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Y para terminar, ¿cómo aplico a mi vida lo que Cristo hizo por mí? Fíjate, la Biblia tiene muchas maneras de decirlo. Romanos 3:25 dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. ¿Cuando hacen qué? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Cuando creen, cuando confían. ¿Están conmigo? ¿En qué estás confiando esta? Todos están confiando en él. Es muy posible que algunos estén diciendo, yo estoy confiando en el hecho que yo estoy tratando de servir a Cristo. Yo estoy tratando de ser bueno. Eso no te va a salvar. La Biblia dice, por gracia son salvos. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Amén. Es algo que Dios te da gratuitamente. Pero cuando tú pones tu confianza en Cristo, algunos confían en la iglesia, algunos confían en, yo fui confirmado a la edad de, qué sé yo fui bautizado, esto y esto y lo otro. Con Cristo es lo único que te salva. Póngase de pie.